Bien, bienvenidos estimados participantes a su curso. Justamente estamos trabajando sobre la primera semana. He querido prepararles una pequeña presentación de lo que en general quiere abarcar esta primera semana de actividades. Vamos a hacer una conceptualización sobre el análisis justamente de la información. El contenido que quiero abordar en este caso tiene que ver con el análisis de la información y su concepto y qué técnicas se están utilizando o básicamente si hablamos de técnicas de recolección de análisis de datos en función de los grandes dos tipos de metodología a nivel investigativo como es la metodología de orden cualitativo o la metodología de orden cuantitativo. Existen, por supuesto, algunas variaciones en este tema, sobre todo en lo que se refiere a estudios metodológicos en donde se mezcla lo cuantitativo con lo cualitativo, es los llamados cuantitativos, ¿verdad? Estudios cualitativos. También está, bueno, toda la tendencia que también hay en este momento de investigaciones transversales, ¿verdad? Y, bueno, otras más que existen dentro del campo investigativo. Es muy rico, ¿verdad? Pero bueno, básicamente vamos a trabajar sobre las dos metodologías y por eso estamos hablando del análisis de datos, tanto de orden cualitativo como de orden cualitativo. En el caso del análisis cualitativo, bueno, hablaremos muy rápidamente, muy someramente, porque es parte de la primera semana, luego se profundizará muchísimo más, que es cómo se prepara el material dentro de las investigaciones cualitativas, ese material que es el material bruto para justamente procesarlo, reducir, que realmente las investigaciones cualitativas generan una data bastante amplia, y hacer también la primera conceptualización sobre el análisis transversal, que se usa muchísimo dentro de las técnicas de orden cualitativo. En el caso del análisis cuantitativo, hablar justamente lo que significa analizar desde el punto de vista descriptivo y analizar justamente partiendo de los procesos de hipótesis, ¿no? Muy bien, vamos a seguir adelante. Entonces, vamos a dar en primer lugar un primer concepto de lo que significa el análisis de la información. Tal cual como aparece reflejado aquí en esta diapositiva, el análisis de la información consiste justamente en realizar operaciones en donde el investigador someterá los datos con una finalidad específica, ya sea para alcanzar los objetivos del estudio, en el caso que estemos trabajando sobre hipótesis, mejor dicho, investigaciones de orden cuantitativo, o propósitos si es investigaciones de orden cualitativo. ¿Okay? Por lo tanto, todas esas operaciones pueden definirse de antemano, ¿no? O sea, cuando uno plantea justamente la dinámica, en inglés sería cuál es el goal, a dónde queremos llegar, cuáles son las metas que nos trazamos, también, por supuesto, nos tenemos que trazar cuáles son las metas de cómo vamos a recolectar esos datos y, por supuesto, cómo vamos a analizar esos datos, ya sea en forma preliminar, lo que llamamos investigaciones o orden de diagnóstico, ya sea también en el orden cuantitativo o cualitativo, y luego cómo eso se va a desarrollar a lo largo de la investigación, ¿no? Este tipo de, vamos a decir, de previsiones se deben tomar en concreto en cualquier proyecto investigativo porque de alguna forma es lo que define el modo de alcanzar justamente el punto final, ¿verdad? El porqué de la investigación y el porqué, el aporte que queremos dar justamente a través de nuestra investigación, ¿no? Muy bien. Sin embargo, es importante planificar cuáles son los principales aspectos de ese plan de análisis en función, como dice aquí, de la verificación en el caso del orden cuantitativo, es decir, verificar la hipótesis que me he formulado, y por supuesto, en el caso de una investigación de orden cualitativo, el marco de acción, ¿okay?, que genera la investigación cualitativa, ya que estas definiciones condicionarían de alguna vez la fase, lo que significaría la recolección de esos datos, ¿no? Muy bien. Entonces, en el caso, tomando como perspectiva el análisis de la información en base a una investigación de orden cualitativo, nos damos cuenta que básicamente esos datos se recolectan partiendo de ya sea aspectos de descripción,
aspectos de comprensión de hechos, aspectos de emociones y situaciones. Es como dice aquí, esto tiene todo que ver con el tema de por dónde quiere el investigador abordar la subjetividad de la recolección y análisis de resultados. ¿En qué sentido? Porque básicamente estamos recaudando aspectos, repito, subjetivos, es decir, aspectos de cómo influencia quizás el problema que me he planteado en la investigación sobre el entrevistado, sobre un plan de trabajo, sobre lo que puede ser básicamente una bitácora de opiniones, sobre, etcétera. O sea, uno se da cuenta que se sienta vamos a decir, con las personas que están metidas dentro de ese proyecto, te sientas a hacer una entrevista, te sientas a que te llenen un cuestionario, ¿verdad? Pero que mantiene de alguna manera la subjetividad y que depende de la influencia directa en el sujeto, de ahí que básicamente vamos a decir, todo lo que se desarrolla dentro de los proyectos sociales, dentro de todo lo que sería la dinámica social, ¿verdad? Es decir, donde está incluido el hombre, es por donde se dirige de alguna manera el tema del análisis de la información en función de una investigación de orden cualitativo. En el caso de la investigación cuantitativa, estamos hablando que son diseños absolutamente experimentales, ¿ok? Y que se utiliza como punto de base técnicas estadísticas de datos. Eso no significa que yo no utilice estadística justamente para hacer el análisis de datos en investigaciones de orden cualitativo. Porque si yo de alguna manera he utilizado un cuestionario para plantear influencias sociales en un individuo, obviamente esos cuestionarios tienen que ser de alguna manera procesados y ese procesamiento genera una data que es de orden estadístico. Sin embargo, es importante que en las investigaciones de orden cuantitativo, de alguna forma estoy trabajando sobre influencias en una variable que es obviamente la independiente, que causa, ¿ok?, el echar 300 mililitros de ácido clorhídrico sobre el agua donde nacen renacuajos, ¿ok?, por decir de alguna manera. Entonces, ese estudio, de alguna manera, sabemos que va a haber una influencia en el crecimiento, pues, de estos batracios. El uso o de mayor o menor concentración de ácido clorhídrico sabemos que va a causar algo en esos individuos, en esa población de batracios, ¿no? Entonces, obviamente, el hecho de ir aumentando, voy a tener un resultado. Es decir, voy a plantear variables que son independientes y dependientes en el caso de la investigación cuantitativa. En el caso de la investigación cualitativa, yo no hablo de variables, no hablo de hipótesis, sencillamente hablo de marcos de influencia, ¿ok? En función de algún aspecto social, hablo de marcos de influencia y yo recojo, ¿ok?, cómo ha sido ese marco de influencia, cuyo punto de partida, repito, no es una hipótesis ni tampoco se están manejando ningún tipo de variables. Muy bien, seguimos. En el caso del análisis cualitativo, ya hice como un previo de esto, vamos a hacer un poquito más de especificación de cómo puedo analizar la data, cómo puedo recoger esa data, ¿no? Entonces los datos son presentados de manera verbal, ¿ok? En este caso, en base a textos de entrevista, notas, documentos. No existe una regla formal, ¿ok? Quizás al estilo estadístico que conocemos en el análisis cuantitativo, para justamente analizar la data cualitativa, ¿no? Sin embargo, estos estudios suelen realizarse en concreto en general en unas etapas específicas, ¿no? En primer lugar, es lo que llamamos la preparación y descripción de ese material bruto, ¿no? ¿Y qué consiste esto? Consiste justamente en preparar la base documental completa y fácilmente que sea accesible. Esa información debe ser de tres aspectos, vamos a decir, de tres formas, ¿no? Una información que sea detectable, ¿ok?, una información que sea ubicable y una información que sea trazable. Cuando hablamos de una información que sea detectable, saber que existe, ¿ok? Por ejemplo, la influencia de, no sé, quizás de algún estudio, a ver qué puede ser la influencia, no sé, de la aspectos, no sé, sociales, influencia de la educación
en el desarrollo de la sociedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿existe la educación? Sí. ¿Es detectable la educación? Sí. ¿Cómo la detecto? Bueno, tengo niveles de enseñanza. O sea, tengo aspectos que son específicamente detectables. Ubicables, ¿dónde se encuentra? Por supuesto, entonces, ¿qué tipo de educación? Es la primaria, entonces me voy a hacer estudios a nivel de la primaria, de la educación primaria. Es a nivel de la secundaria, voy entonces a buscar la data en educación secundaria. Es ubicable, por supuesto. Eso de alguna manera también ayuda a delimitar los aspectos, vamos a decir, de recolección de datos, porque tampoco podemos tener una data que sea tan intratable, ¿ok? Sino que lo que se busca de alguna manera es manejar muy bien los aspectos del material en bruto, pero que sea clara, que sea detectable, que sea ubicable y por otra parte que sea trazable, ¿no? ¿Dónde y cómo se obtuvo? ¿Cuáles son sus fuentes? En este caso, ¿quiénes van a ser la fuente? Bueno, un grupo de individuos, en el mismo, vamos a decir, el mismo planteamiento que hemos hecho del tema de la educación. ¿Dónde y cómo se obtuvo? Bueno, me voy a ir a una escuela, la escuela se llama Unidad Educativa de Cristóbal Colón, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Cuáles son sus fuentes? Obviamente la fuente específica son alumnos de una, no sé si quiero trabajar sobre los alumnos de secundaria, es decir, de el primero hasta el quinto o sexto nivel. ¿Cuáles son sus fuentes? Y me trazo una fuente de trabajo, ¿ok? Eso es por eso se llama trazable, ¿ok? Dónde y cómo se obtuvo y cuáles son, obviamente, el punto de trazo de cada una de esas fuentes. Y por otra parte, ese material bruto debe contener una información que suele ser, para que sepan que es muy voluminosa, porque estamos trabajando sobre opiniones, ¿ok? La opinión de A, la B, la C, si tengo un salón de clase de 30 estudiantes, cada estudiante es una opinión, y es una opinión que es valedera, ¿no? Entonces, por lo tanto, la información suele ser muy voluminosa, por lo que en muchos casos se requiere bastante trabajo de preparación, ¿ok? Muy bien. En el caso de, al tener tanta cantidad de información, existen metodologías para hacer una reducción de datos. En este caso se intenta reducir el volumen de los datos despejando los componentes, las, entre comillas, variables. Aquí hay un error en el tema de utilizar variables de interés para la investigación, porque en las investigaciones cualitativas no estamos hablando de variables, ¿ok? Existen tres formas para justamente realizar esa reducción de datos. La redacción de resúmenes, ¿verdad? De esa información que he obtenido. Como dice aquí, reduce la masa de la información, pero no utiliza métodos muy específicos, ¿no? En el caso de la redacción de resúmenes. En la codificación, estamos hablando sobre todo porque ayuda a utilizar, y lo vemos también más adelante, el uso de programas informáticos en donde partiendo de esta codificación se puede utilizar esa codificación justamente para, a través de la teoría fundamentada y a través quizás de un programa como el Atlas-T, eso va a permitir a futuro, pues obviamente esa codificación poder llegar a unos resultados específicos, ¿verdad? Y es el modo más desarrollado en la reducción de datos y consiste en atribuir categorías o conceptos a porciones del material bien circunscritas y que presentan una alta unidad conceptual. Un buen sistema de codificación puede ser justamente inclusivo, que sea adaptativo y que abarque niveles de abstracción. Esto es importantísimo si queremos utilizar el tema de codificación. Y uno cuando chequea los aspectos metodológicos cualitativos, y si usted está utilizando el tema de codificación, ¿a qué va directamente? A ver los temas inclusivos, a ver los temas adaptativos y que abarque niveles de abstracción bastante amplios. ¿Por qué inclusivo? Porque obviamente abarca todas las posibilidades y permite que cada elemento tenga código, ¿ok? Incluso códigos y subcódigos, o categorías y subcategorías. Adaptativo porque debe permitir que esos códigos puedan ser replicativos en cualquier otro tipo de investigación. Y abarca varios niveles de abstracción porque permite categorías de orden tanto descriptivas como categorías de orden analíticos. Y en el caso de la inducción, consiste justamente en identificar temas a partir de una base de datos y luego realizar reagrupamientos reagrupamientos a partir de estos temas. Es decir, es una forma, digamos, disfrazada de codificación, pero bueno, se le llama de orden inductivo porque justamente busca identificar los temas bases, o sea, en la base de datos, cuáles son los temas que son macros, ¿ok? Y eso permite de alguna manera, como dice aquí, reagrupar los temas, ¿ok? El análisis transversal, que es parte justamente de la metodología cualitativa, apunta justamente esencialmente a verificar si hay réplica de resultados
entre varios casos o situaciones. Se agregan a las etapas precedentes cuando los datos cualitativos recolectados se refieren a varios casos del fenómeno, es decir, organizaciones, situaciones, individuos, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos con el análisis transversal? ¿Por qué lo utilizamos? Porque procede justamente a la comparación entre categorías y por eso analizamos transversalmente. Hacemos como quien dice un análisis entre, si utilizamos codificación, entonces entre los códigos, por eso es transversal, entre códigos. Si utilizamos la inducción, entre temas, ¿ok? Por ejemplo, o si tomamos los resúmenes, tratamos de esos resúmenes transversalizarlos, ¿ok? Por eso también se utiliza muchísimo el tema del análisis transversal para posteriormente, ¿ok? En función de una categoría, análisis de categoría o análisis de códigos, análisis de temas, etcétera, etcétera, podemos entonces hacer un cruce de datos dentro del análisis transversal para, por supuesto, llegar a mejores y mayores conclusiones, ¿ok? Muy bien, eso es en el caso del orden cualitativo. En el caso del orden cuantitativo, estamos hablando que es el que más conocemos muchas veces. Yo vengo del área de ciencias, inicialmente soy de biología, pero bueno, educación biología. Mi primera maestría tiene que ver justamente con bioquímica. Trabajé muchísimo el tema de orden cuantitativo, pero después la vida, pues sí, me siguió, me llevó por el tema de las investigaciones a nivel educativo, es decir, de orden social, y donde he aprendido, diría yo, a querer muchísimo a trabajar con el análisis cualitativo. Sin embargo, bueno, existe también el análisis cuantitativo. En muchos casos se requiere de técnicas estadísticas bastante complejas que de alguna manera pues nos lleva a tocar en la puerta a algún especialista en estadística, ¿no? El hecho de utilizar, por ejemplo, medidas como correlativas, como es el chi cuadrado, ¿ok? Donde se utiliza correlación de hipótesis, etc. Son medidas bastante, desde el orden estadístico, bastante difíciles. Existen programas, por supuesto, en donde podemos utilizar, yo creo que ustedes conocen el SPSS, lo veremos también en el curso. Es un programa de orden estadístico que es bastante bueno para el análisis de datos y que utiliza funciones estadísticas también de otro nivel, de un nivel bastante más avanzado. En el caso de los niveles de análisis cuantitativo, podemos tenerlo desde el punto de vista de un análisis de orden descriptivo, ¿ok? Y muchas veces lo cuantitativo descriptivo se refiere básicamente a recaudar descripciones, ¿ok? O análisis ligados a una especie de hipótesis en donde estamos jugando con las variables, tanto independientes con las variables dependientes del fenómeno. Entonces, hay dos momentos o dos estadios dentro del análisis cuantitativo, ¿ok? O separados o mezclados también. En el caso del análisis descriptivo, tal cual como aparece aquí, consiste en asignar un atributo a cada una de las variables del modelo teórico. Aquí dice que los atributos pueden ser estadísticos descriptivos, como la media, la mediana, la moda, la varianza, sobre cuyas propiedades existe un gran conocimiento, experiencia y consenso, por lo que no es necesario realizar análisis, como dice aquí, de calidez y de fiabilidad, porque realmente sacar una media, moda, mediana, realmente son análisis muy específicos. Pero en estadísticos menos conocidos, como por ejemplo puede ser la covarianza, ¿verdad? Puede ser necesario realizar este tipo justamente de análisis, como dice aquí, de fiabilidad y de calidez, ¿no? Tal como les mencioné, el análisis descriptivo suele realizarse mediante la utilización de software estadísticos, como puede ser el SPSS o el SISTAT, etcétera, etcétera. O sea, ¿verdad que existe? O incluso hasta una simple hoja de Excel bien cuadriculada, ¿ok? Muy bien, seguimos. En el caso de utilizar un análisis hipotético, estamos hablando de que cada una de las hipótesis planteadas en el estudio debe ser un objeto de verificación. Cuando hablo de las distintas hipótesis, obviamente hay hipótesis nulas, hipótesis que son operativas, etcétera, etcétera. Y bueno, cada una de esas hipótesis como tales debe generar de alguna manera un proceso de verificación. Cuando los datos están recolectados y son de manera justamente cuantitativa, esta verificación se realiza con la ayuda de herramientas estadísticas que se definen sobre la base de tres aspectos importantísimos, ¿ok? Que son, obviamente, sobre la base de qué hipótesis
deseamos verificar, qué diseño de investigación tenemos planteado, porque podemos tener diseños de investigación de orden meramente experimental, cuasi experimentales o sencillamente experimental invocado. ¿Ok? También lo veremos en su momento cuando nos toque hablar todo el tema de la dinámica cuantitativa, ¿no? Y por supuesto, tener muy claro cuál es la distribución estadística de cada una de esas variables. ¿Ok? Por lo tanto, se tiene que manejar muy bien algunos aspectos estadísticos para analizar con cierta precisión, dando también pie a lo que llamamos los márgenes de error o los porcentajes de viabilidad o de verificación dentro de los procesos de análisis cuantitativos para que nuestra investigación, ese análisis tenga una validez interna y externa, y por lo tanto podamos dar unas conclusiones con validez interna y externa en base, repito, a esta dinámica de cómo estamos analizando justamente los datos. No olvidemos entonces estos tres aspectos, que esa hipótesis sea verificable, que tengamos claro qué tipo de diseño de investigación estamos planteando y cuál es la distribución estadística de las variables que están dentro del proceso. Bien, sencillamente en estos 20 minutos quería darle una dinámica de esta primera semana y bueno, nada, estoy a la orden y bueno, cualquier cosa pues me pueden escribir a través del correo electrónico y nada, ánimo entonces en esta primera semana. Nos estamos viendo, hasta la próxima. Gracias.